En este video vamos a realizar la secuencia de movimiento número 25 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. La secuencia que vamos a trabajar es A más, B menos, A menos, B más. El circuito neumático con el que vamos a trabajar se encuentra compuesto por dos cilindros de doble efecto. Este es el cilindro A y este el cilindro B. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final de su recorrido. En el caso del cilindro A tenemos el final de carrera FCA1 al inicio y el final de carrera FCA2 al final del recorrido. Y para el cilindro B tenemos el final de carrera FCB1 al inicio y FCB2 al final del recorrido. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por medio de solenoides. Esto quiere decir que se trata de electroválvulas biestables. En la posición inicial de la válvula del cilindro A tenemos que el flujo pasa del puerto 1 hacia el puerto 2, manteniendo al cilindro totalmente retraído. Mientras que en el caso de la válvula del cilindro B tenemos que en la posición inicial el aire pasa del puerto 1 al puerto 4, lo que quiere decir que en el inicio el cilindro B estaría totalmente extendido. La válvula del cilindro A posee los solenoides S1 y S2 y la válvula del cilindro B posee los solenoides S3 y S4. Y podemos ver que los puertos 1 de ambas válvulas se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado. Se desea construir un circuito eléctrico que por medio de un botón de arranque produzca la secuencia de movimiento A más, B menos, A menos, B más. Es decir, que primero se extienda el cilindro A, luego el cilindro B hace su retroceso, luego el cilindro A hace su retroceso y por último el cilindro B hace su extensión. Y cada vez que se oprima ese botón de arranque se debe producir exactamente la misma secuencia de movimiento. Esta secuencia de movimiento la vamos a obtener por medio del método paso a paso. El primer paso de este método es escribir la secuencia de movimiento. Y el segundo paso es separar en pasos aquellos movimientos que se ejecutan de forma simultánea. En este caso tenemos que todos los movimientos son independientes entre sí, lo que quiere decir que esta secuencia consta de 4 pasos. El primer paso sería A más, el segundo paso sería B menos, el tercer paso sería A menos y el cuarto paso sería B más. El tercer paso del método paso a paso es escribir en la parte inferior de la secuencia de movimiento las condiciones que se deben cumplir para poder pasar de un paso a otro, donde esas condiciones se establecen en términos de pulsadores y finales de carrera. Y el cuarto paso del método es escribir en la parte superior de la secuencia de movimiento los elementos que se deben activar para poder ejecutar cada uno de los pasos, donde estos elementos serían relés y solenoides. Debemos tener en cuenta que en el método paso a paso se requiere un relé por cada paso de la secuencia de movimiento. Y como aquí tenemos una secuencia con 4 pasos, entonces vamos a requerir 4 relés. Estos dos pasos los vamos a aplicar de forma simultánea. Tenemos que la primera condición que se debe cumplir para poder empezar la secuencia de movimiento es oprimir el botón de arranque, que lo vamos a denominar Start. Este primer paso lo vamos a ejecutar por medio de un primer relé R1. Y con R1 vamos a energizar al solenoide S1. S1 se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional, en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro A, mientras la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. De esta forma tendríamos la extensión del cilindro A. Para poder pasar del primer paso al segundo paso se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA2. Este segundo paso lo vamos a ejecutar por medio de un segundo relé R2, con el cual vamos a energizar al solenoide S3, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional.
En esta posición el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha del cilindro B, mientras que la cámara izquierda es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. De esta forma tendríamos el retroceso del cilindro B. Para poder pasar al siguiente paso, se debe cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente retraído, es decir, que haya tocado al final de carrera FCB1. Este tercer paso lo vamos a ejecutar por medio de un tercer relé R3, con el cual vamos a energizar al solenoide S2. El solenoide S2 se encarga de conmutar esta posición en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha del cilindro A, mientras que la cámara izquierda es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. De esta forma tendríamos el retroceso del cilindro A. Para pasar al siguiente paso se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído, es decir, que haya tocado al final de carrera FCA1. Este cuarto paso lo vamos a ejecutar por medio de un cuarto relé R4, con el cual vamos a energizar al solenoide S4, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro B, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Y de esta forma tendríamos la extensión del cilindro B. Para finalizar la secuencia de movimiento se debe cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCB2. Ya con esto, a continuación vamos a pasar a Fluid Sim Neumática para realizar la construcción y simulación del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en Fluid Sim Neumática y aquí tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando. Tenemos los dos cilindros de doble efecto, cilindro A y cilindro B, cada uno con sus dos finales de carrera al inicio y al final del recorrido, y cada cilindro comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones. Podemos ver que en la posición inicial de la válvula del cilindro A tenemos que el aire pasa del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha, mientras que en la válvula del cilindro B, en la posición inicial, el aire pasa del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda. Esto nos va a permitir que al inicio el cilindro A se encuentre totalmente retraído y el cilindro B totalmente extendido. Si hacemos la simulación, podemos comprobarlo. Si desean ver paso a paso cómo construir este circuito, les recuerdo que esto fue realizado en el video anterior, que se los dejo por aquí en una tarjeta o les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. En esta oportunidad nos vamos a concentrar únicamente en el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar con la construcción del circuito eléctrico, vamos a ir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder, y vamos a traer una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios. Y las vamos a ubicar de esta manera: 24 a la izquierda, 0 a la derecha. A continuación vamos a construir la estructura general del método paso a paso, para lo cual necesitamos dos contactos normalmente abiertos, luego un contacto normalmente cerrado, luego la bobina de un relé, y estos elementos los conectamos en serie. Vamos a traer otro contacto normalmente abierto que lo vamos a conectar en paralelo con estos dos contactos normalmente abiertos de la parte superior. Traemos otro contacto normalmente abierto y finalmente un solenoide de válvula. Ya con esto tendríamos la estructura general del método paso a paso. Pero el método paso a paso nos dice que se requiere una estructura general por cada paso de la secuencia. Y como aquí tenemos 4 pasos, entonces vamos a tomar esta estructura general y la vamos a copiar y a pegar 3 veces adicionales. De modo que nos queden en total 4 estructuras.
Estas estructuras las vamos a interconectar entre sí, de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios y que todas queden conectadas a 0 voltios. Ahora vamos a empezar a nombrar los diferentes componentes, empezando por las bobinas de los relés. Tenemos 4 relés, vamos a nombrarlos en orden. Este sería R1, este R2, este R3 y este R4. Vamos a continuar con los contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada estructura general. Estos dos contactos normalmente abiertos corresponden al relé del paso actual. Como aquí estamos en el primer paso, que es con el relé R1, entonces estos dos contactos serían contactos normalmente abiertos de R1. Aquí estamos en el segundo paso, que es con R2, entonces estos dos serían contactos normalmente abiertos de R2. Estos dos serían contactos normalmente abiertos de R3. Y estos dos contactos normalmente abiertos de R4. Ahora vamos a continuar con los solenoides. Tenemos que R1 se encarga de energizar a S1. Entonces, en esta línea que conduce hacia este solenoide, este sería S1. R2 se encarga de energizar a S3. R3 se encarga de energizar a S2. Y R4 se encarga de energizar a S4. Vamos a continuar nombrando el primer contacto normalmente abierto que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Siempre en la primera estructura, ese contacto normalmente abierto se reemplaza por un pulsador normalmente abierto que sería el pulsador de arranque, que lo vamos a llamar Start. En las demás estructuras generales, ese contacto normalmente abierto sería un contacto del relé del paso anterior. Entonces, como aquí estamos en el segundo paso, que es con el relé R2, el relé anterior sería R1. Entonces, este sería un contacto normalmente abierto de R1. Aquí estamos en el tercer paso, que es con R3, el relé anterior sería R2. Entonces, este sería un contacto normalmente abierto de R2. Aquí estamos con R4, entonces este sería un contacto normalmente abierto de R3. Ahora vamos a nombrar los contactos normalmente abiertos que encontramos de segundos en la primera línea de cada estructura general. Estos contactos normalmente abiertos corresponden a los finales de carrera que permiten hacer la transición de un paso a otro paso. A mí siempre me gusta comenzar por la segunda estructura general, ya que este contacto normalmente abierto sería el final de carrera que permite hacer la transición del primer paso al segundo paso. Vemos que la transición del primer paso al segundo paso es el final de carrera FCA2. Entonces, este contacto normalmente abierto sería de FCA2. Este contacto normalmente abierto sería del final de carrera que permite hacer la transición del paso 2 al paso 3, o sea, sería de FCB1. Este contacto sería el final de carrera que permite hacer la transición del paso 3 al paso 4, o sea, sería de FCA1. Y aquí volvemos a la primera estructura general. Este sería un contacto del final de carrera que permite finalizar la secuencia de movimiento, o sea, sería de FCB2. Por último, vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados que encontramos en la primera línea de cada estructura. Estos contactos normalmente cerrados corresponden al relé del siguiente paso. Como aquí estamos en el primer paso, que es con R1, el siguiente relé sería R2.
Aquí estamos en el segundo paso, el siguiente relé sería R3, el siguiente relé sería R4 y aquí el siguiente sería R5, pero como no tenemos un relé R5, volvemos al primero, que sería R1. Y con eso tendríamos finalizado el circuito eléctrico. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio el cilindro A se mantiene totalmente retraído y el cilindro B se mantiene totalmente extendido, a la espera de la orden del botón de arranque para comenzar la secuencia de movimiento. Si oprimimos el botón de arranque, tenemos A más, B menos, A menos, B más. Y una vez finaliza la secuencia de movimiento, el cilindro A queda totalmente retraído y el cilindro B totalmente extendido, a la espera de una nueva orden del botón de arranque para realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. A más, B menos, A menos, B más. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento número 25 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando la secuencia de movimiento número 26, que será A más, B menos, B más, A menos.